una asfixia de la agricultura, y en los 5 millones encontramos toda la gran propiedad del Valle del Cauca, de la palma africana, etcétera, que hay hoy, y todos los pequeños productores. Entonces es un país con una, no solo digamos una agricultura inequitativa, sino con un uso bastante irracional de la tierra, aún desde el punto de vista de la productividad, no solo de la equidad. Que la equidad es que se distribuyan bien las cosas, la productividad es que así no se distribuyan, a veces se sea eficaz económicamente. Ni lo uno, ni lo otro. Esa es la estructura tradicional. Y por otra parte tenemos una lógica de, en ausencia de reformas agrarias, lo que se hacía era enviar a los campesinos a colonizar territorios. Entonces la gente colonizó el sur de Bolívar, colonizó el sur del país, y esas dinámicas de colonización fueron sin un apoyo del Estado. Muchas veces fueron armadas, de ahí surgieron las guerrillas, como autodefensas campesinas y lo que se quiera. En los llanos hubo en una época una reforma agraria que se hizo en hojas de plátano, que hacían los guerrilleros liberales y comunistas de la época. Entonces, la colonización tiene una consecuencia que es uno de los principales problemas hoy de la restitución de tierras, es que más del 50% de esos campesinos que fueron lanzados a procesos de colonización no tienen hoy un título formal de propiedad. ¿Por qué no lo tienen? Porque el Estado fue incompetente ni siquiera para entregarles ese título formal de propiedad. Y entonces, ¿en qué ha consistido el desplazamiento de toda esta zona? Y que hay que correr la gente que igual no tiene título. Y el presidente Uribe tenía un estatuto rural maravilloso que decía en uno de sus artículos que el que demuestre la posesión de la tierra en los últimos 5 años puede reclamar la propiedad. ¿Quién puede demostrar la propiedad de muchas tierras robadas en los últimos 5 años? Pues los armados, y sus aliados, y sus testaferros. El campesino puede acreditar 30 o 40 años, pero el estatuto de Uribe legalizaba el despojo. Afortunadamente eso se cayó en la Corte Constitucional. Pero vemos una pretensión de legalizar ese despojo masivamente, aprovechando la precariedad de la tenencia y de la propiedad, y que el Estado no le garantizó ni siquiera la propiedad jurídica a la gente, menos los servicios sociales, menos la atención, menos la infraestructura productiva, menos el acompañamiento. Para ellos no había un agroingreso seguro. Nosotros digamos que el país debería tener un agroingreso seguro, porque las zonas afro son las más deterioradas en términos sociales y las que menos ha invertido la sociedad colombiana, como si fuera una sanción, ¿no? Como ustedes se colonizaron el Pacífico huyendo de la esclavitud del Valle del Cauca, y hoy están sancionados, condenados al abandono. El segundo efecto de la colonización ha sido que el campesino va huyéndole al latifundista, el latifundista va detrás, apenas se quiebra el campesino le va comprando o le va despojando, pero el campesino va corriendo al indígena y al afrodescendiente cada vez a la montaña más alta, a la selva más profunda. Hay muchos estudios del Instituto Colombiano de Antropología que encaraban ese tema, el tema de la colonización y los conflictos interétnicos. No es igual un campesino que un afrodescendiente o un indígena, no tienen los mismos intereses. Puede que intereses de clase en términos generales sean parecidos y puedan tener entendimientos, pero no es lo mismo. El indígena no cree en la propiedad privada como la entiende el campesino o el afrodescendiente. Entonces tenemos una dinámica de exclusión progresiva. Margarita Sergen se ganó un premio de investigación con un libro que se llama El revés de la nación. Cómo hay territorios que históricamente fueron segregados con sus pobladores y no hacen parte del imaginario de lo nacional. La nación es el centro, la nación es la zona cafetera, la nación es el triángulo de oro, la nación, el resto es periferia, así como pasa en las ciudades. Entonces hay una discusión de fondo sobre la ausencia de una reforma agraria democrática en el país en términos distributivos y en términos de equidad. La tesis de Absalón Machado, que es el director del Informe de Desarrollo Humano, es que sin transformar la estructura anacrónica de la sociedad rural es imposible construir un régimen democrático en Colombia. Porque toda esa estructura anacrónica es la que ha dado lugar al surgimiento de la guerra, a la motivación muchas veces de guerrillas, a la formación del paramilitarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una primera dimensión. Es decir, hay un problema de economía política y un tema que tiene que ver con esta dimensión social del territorio, y allí no hay acuerdos. Aquí es lo que hemos tenido es un profundo conflicto en la sociedad colombiana.